Y bueno, como bien les dije, buenas tardes, buenas noches para algunos, para algunas, a todos y a todas las presentes. Les quiero dar la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema de la importancia de la evaluación de la conducta adaptativa. La docente que nos acompaña y que va a impartir esta sesión es Jennifer Araya Domínguez. Ella es psicóloga clínica, tiene un magíster en psicología infanto-juvenil en contexto escolar, tiene un postítulo en psicopatología infanto-juvenil, diplomada en evaluación psicodiagnóstica en NNA, coordinadora de Centros de Atención Psicológica UST y supervisora de casos clínicos y prácticas profesionales, y finalmente la directora de nuestro diplomado de Psicología Educacional en ADIPA. ¿Ya? Bueno, les comento que a continuación vamos a dar inicio a la charla, a la exposición de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar ahí sí. Vamos a realizar un sorteo que va a ser por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Aplicación, Tabulación y Confección de Informes ICAP versión española y chilena. ¿Ya? Este curso, que tiene 4 sesiones, va a tener sus sesiones en vivo los días 28 y 29 de este mes y 4 y 5 de agosto. ¿Ya? Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogo o psicóloga o estudiantes de la misma carrera interesados en la temática. No es necesario tener un conocimiento previo respecto al tema. Y segundo es que el sorteo se va a realizar solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, ¿ya? Así que quedan todos y todas invitadas a participar hasta el final y así tengan la oportunidad de ganar el cupo que se va a sortear, ¿ya? Bueno, finalmente les comento para las personas que estén interesadas, es que este seminario se está grabando, al igual que todos los seminarios que impartimos, y se va a subir posteriormente a nuestra página web, que les dejé en el chat. Y para la gente de México, que también lo puede ver en esta página web, lo pueden ver también en la página de ADIPA de México, que se las dejé más abajito, ¿ya? Les comento también que nos pueden encontrar en nuestros diferentes podcasts de diferentes temáticas respecto al área psicosocial, buscando Adipados en YouTube o en Spotify. Y comentarles que, como ya les dije, al final de la sesión del día de hoy, un poquito antes se les va a enviar un link a través del chat y les voy a proyectar un QR para que puedan optar al certificado de participación de este seminario, donde van a tener que rellenar sus datos personales y se les va a enviar automáticamente el correo, ¿ya? Les cuento de todas formas que cuando yo les mande el link, lo más probable es que muchos y muchas de ustedes lo hagan al mismo tiempo, así que puede que a alguno no le llegue, puede que a alguno sí le llegue, así que en el caso de que no le llegue en un plazo como de 5 minutos, inténtenlo nuevamente, pero esperen un par de minutitos o guarden el link, quizás la foto del QR, y lo pueden intentar en un lapsus, quizás al final del seminario, lo pueden intentar en la noche o mañana en la mañana, ¿ya? Ya que este link permanece abierto como 24 horas, ¿ya? Así que eso les dejo como recomendación para que lo tengan ahí a mano. Y sin quitarle ya más tiempo, les voy a dejar con Jennifer para que le dé inicio a la exposición del día de hoy. Así que partámonos a Jennifer. Muchas gracias, Daniel. Les voy a dar la más cordial bienvenida al seminario de hoy día. Es sobre una temática bastante importante para quienes trabajamos en el área de la salud mental, ya sea en el área clínica o en el área educacional. Por lo mismo, me gustaría preguntarle si existe por ahí algún, ¿cómo se dice? Si me pueden escribir por el chat, por ejemplo, de que si son psicólogos, si son trabajadores sociales, si hay alguien del área de la educación, psicopedagogas tenemos por acá, psicólogos también. ¿Quién más? Psicóloga, psicóloga educacional, docente, muy bien, trabajadora social, coordinadores. Esto va muy rápido, no alcanzo a leer. Terapeuta ocupacional, estudiantes de psicología, súper. Estudiantes también, terapeuta ocupacional, coordinador PIE, súper. Qué bueno, bueno. Es muy gratificante ir viendo que, mira, neuropsicólogas también, qué bueno. Psicóloga clínica comunitaria, fonoaudióloga, súper, súper. Bueno, la idea de este seminario es que podamos aclarar algunos conceptos, que podamos entender la importancia, porque hasta acá
si bien muchos probablemente ya trabajan aplicando las pruebas del ICAP o del ABAS, hay algunos que saben que deben aplicarlas pero que todavía no las conocen. Es importante poder contextualizar el porqué de la importancia de esta evaluación, que es la idea de lo que vamos a revisar hoy. Les voy a compartir pantalla. Para que esto pueda ser de alguna manera entretenido para todos y vayamos construyendo aprendizaje, los invito a participar y no esperen hasta final de la sesión para poder hacer alguna pregunta. Si les va surgiendo antes alguna duda o quisieran hacer algún comentario, los invito a participar. Pueden levantar su mano y ahí nosotros les vamos dando la palabra, ¿ya? Entonces voy a partir con esto. Les recomiendo para aquellos que tengan la posibilidad, mira, acá tenemos asistente de aula también, un estudiante de Derecho, qué interesante. Les invito a quienes quieran participar, por favor, a hacer la pregunta levantando su mano, ¿ya? Porque como estoy proyectando, no siempre logro ver lo que se escribe o me llega un poco desfasado. Entonces, para que nosotros podamos hablar de la importancia de las conductas adaptativas, es necesario poder entender el concepto, de dónde nace esto, cuál es la evolución. Cuando nosotros hablamos de una conducta adaptativa, estamos hablando de un concepto que es muy amplio y que reúne las habilidades que son precisas para que cualquier ser humano pueda desenvolverse de manera autónoma, de manera independiente en su vida cotidiana. A lo largo de la historia de la vida humana, se ha percibido estas como ineficiencias en este ámbito, en la capacidad de adaptación o de autonomía, junto con algún trastorno o con alguna base orgánica o alguna enfermedad biomédica, como, perdón, como cuando existe esta discapacidad de adaptarse o además acompañado de un problema médico, estas personas tienden a ser calificadas o tendrían a ser calificadas con la denominación de discapacidad intelectual. Este concepto fue evolucionando a lo largo del tiempo, porque si bien al principio estas conductas adaptativas y este trastorno biomédico era lo que nos permitía a nosotros poder hablar de discapacidad intelectual, a mediados del siglo pasado, cuando comenzaron a aparecer estas pruebas estandarizadas e individualizadas para medir inteligencia a través de la psicometría, tuvimos un proceso muy reduccionista, diría yo, en el que se asociaba a la discapacidad intelectual solo asociado a este número, a este rango, donde si bien se hacía el reconocimiento a la falta de adaptación al entorno, siempre era desde un enfoque muy cognitivo, ya muy desde la psicometría de la inteligencia. Y ya hace aproximadamente en el 2002 tuvimos otra evolución, como otra transformación de este concepto de la discapacidad intelectual y se entendió como este coeficiente intelectual, pero de una manera ya no psicométrica, sino que más bien comprensiva, asociado además a estas limitaciones en las conductas adaptativas. Y fue tal, de alguna manera, el impacto y la fuerza que tuvo esto al momento de redefinirse, que de alguna manera marcó las pautas en las definiciones con las que trabajamos hoy día desde el DSM-5 y desde la Organización Mundial de la Salud con los CIE-11, ¿ya? Entonces, hubo una evolución, podríamos decirlo de esta manera, en el concepto de la discapacidad intelectual desde 1961, cuando se entendía la discapacidad intelectual como un rendimiento intelectual generalmente inferior a la media y que se origina durante el periodo de desarrollo y que se asocia con discapacidades de conductas adaptativas asociados. Luego, en 1968, la Organización Mundial de la Salud la definió como la capacidad intelectual sensiblemente inferior a la media
que se manifiesta en el curso del desarrollo y que se asocia a una clara alteración del comportamiento adaptativo. ¿Por qué hago como este recorrido? Porque es necesario que vayamos viendo cómo a mediados del siglo pasado el énfasis estaba puesto en lo cognitivo y por consecuencia como un acompañante o como una forma de demostración de esta deficiencia cognitiva era que aparecían estos comportamientos desadaptativos en este caso. Posteriormente, en 1983, la Asociación Americana de Retraso Mental, como se llamaba en ese entonces, definió la discapacidad intelectual como un rendimiento intelectual general significativamente inferior al promedio, que se relaciona o que está asociado con discapacidades de la conducta adaptativa y que se manifiestan durante todo el periodo del desarrollo. La definición más reciente, que es con la que nosotros estamos trabajando actualmente, define desde el año 2002 a la discapacidad intelectual como una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. Ya no estamos hablando solo de una capacidad cognitiva o de un rendimiento intelectual, sino que estamos hablando de un funcionamiento intelectual y en las conductas adaptativas, tal como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas, y esta discapacidad comienza antes de los 18 años. Ya para el 2007, acá como nota al pie, la Asociación Americana de Retraso Mental pasó a llamarse Asociación Americana sobre la Discapacidad Intelectual y el Desarrollo. ¿Ya? Entonces, de ahora en adelante, esa es la abreviación. Cuando nosotros hablamos entonces del funcionamiento intelectual, estamos hablando de cómo medir este funcionamiento intelectual, estamos hablando de cuando la capacidad intelectual requiere de la presencia de un funcionamiento intelectual sustancialmente por debajo del promedio. Y quienes realizan este diagnóstico deben ser personas que están capacitadas para realizar esta evaluación psicológica. No tiene que ver solo con una apreciación, perdón, como desde la observación, eh, sino que tiene que ser alguien que esté formado y capacitado en la utilización del instrumento como herramienta de evaluación, pero que también conozca de alguna manera el tema en relación a la psicología del desarrollo, a los ciclos de vida, a la psicopatología, en el fondo, neuropsicólogos, psicólogos, en algunos casos también algunas personas logran detectar, profesionales del área de la educación, logran detectar este bajo funcionamiento y hacer las derivaciones de manera oportuna. Entonces, desde el DSM-5, la discapacidad intelectual ya nos presenta 3 criterios, yo les voy a mostrar 2 ahora, donde el criterio A es el que se relaciona con aquellas deficiencias en las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de los problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico, el aprendizaje a partir de la experiencia, por ejemplo, confirmados mediante evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas e individualizadas. Eso es muy importante, que sean evaluaciones evaluaciones estandarizadas pero individualizadas. Cuando se hacen aquellas evaluaciones, por ejemplo, de pruebas de funciones básicas, que no es una prueba de inteligencia, sino que es una prueba más bien en un contexto escolar, son a veces evaluaciones que se hacen de manera grupal, que le pueden hacer algunos docentes, por ejemplo, el primero básico. Pero eso no, ahí no estamos midiendo capacidad intelectual, sino que estamos midiendo funciones básicas. Por lo tanto, podría ser una especie de eh, screening, ¿ya? Como para poder hacer un barrido, alguna especie de sondeo, pero de ninguna manera podemos categorizarlo
o sea, categorizarlo como un CI, por ejemplo, como un rendimiento intelectual en sí mismo. Entonces, y el criterio B, que podríamos decir el que nos convoca hoy, tiene que ver con estas deficiencias de un comportamiento adaptativo que producen fracaso en el cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía de la persona y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento de una o ambas actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social, la vida independiente en múltiples entornos, tales como el hogar, la escuela, el trabajo o la comunidad. Este proceso de identificación de las habilidades adaptativas es muy importante porque nos permite poder hacer una real evaluación, un real diagnóstico. Giancarla, veo que tiene levantada su mano. Hola, buenas tardes. Hola. Una consulta, mira, según lo que tú comentas con el diagnóstico de discapacidad intelectual, hay varias características que yo he notado, por ejemplo, de lo que tú dices, que también podemos encontrar a lo mejor en niños con TEA o a lo mejor con déficit atencional. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar cuál es cuál, por ejemplo? Ya, Porque con el diagnóstico hay algunos diferente. que son muy idénticos entre ellos. Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar? Giancarla, disculpa, ¿tú en qué trabajas? Gracias por participar. Estoy estudiando fonoaudiología. Ya, Giancarla, mira, efectivamente, hay ciertas características en relación a desempeños intelectuales como en el criterio A, como algunas características compartidas del criterio B en distintos diagnósticos, sea condición TEA como trastorno espectro autista, como bien dices tú, algunas habilidades adaptativas en relación a déficit atencional con o sin hiperactividad. También pueden ser cosas relacionadas específicamente con problemas conductuales y que por consecuencia nos traen desadaptaciones más que por una deficiencia intelectual. Por lo tanto, acá el tema del diagnóstico, que es justamente lo que estamos comenzando a revisar, es fundamental porque existen para quienes hacemos esos diagnósticos, que son psicólogos principalmente, y neurólogos y psiquiatras, en el caso de algunos trastornos más complejos, existe lo que nosotros llamamos los diagnósticos diferenciales, que tienen que ver como con esta revisión de ciertos criterios que se van cumpliendo. Ahora, la importancia de nosotros poder evaluar el tema de las conductas adaptativas, más allá de cuando queremos hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual, nosotros podemos utilizar estas herramientas que vamos a pasar a revisar más ratito en personas que tengan o no discapacidad intelectual, porque lo que nos permiten estas pruebas y la importancia de poder evaluarla es que nosotros podemos diseñar un perfil de intervención, poder hacer una planificación, ya utilizando distintas estrategias. Espero, de verdad lo espero, Giancarla, que una vez terminado este seminario, haberles podido transmitir la importancia de la evaluación de las habilidades, de las conductas adaptativas, para que puedan inscribirse a las distintas certificaciones que tiene ADIPA con distintos instrumentos de conductas adaptativas. Uno es el ICAP, pero también está el ABAS. Y la idea mía es poder mostrarles hoy día ambos de manera muy general, porque no es el objetivo hablar de las pruebas, sino que de la importancia de las conductas adaptativas en sí. Y existen estos diagnósticos diferenciales que son muy específicos. No solamente nosotros tenemos criterios diagnósticos, sino que también tenemos criterios diferenciales y que tienen que ver, por un lado, así como para tratar de contestarte de manera más concreta. Cuando nosotros hablamos de una discapacidad intelectual, estamos hablando de un nivel de funcionamiento global. Ya son muchas áreas intelectuales las que están afectadas: atención, memoria, concentración, comprensión, lenguaje, en mayor o menor, ¿cómo se dice?, intensidad, capacidad de razonamiento fluido, comprensión verbal, capacidad organizativa, etcétera.
además de las conductas adaptativas. Pero cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una condición TEA, la condición TEA tiene unos criterios en relación a ciertas interacciones sociales, pero también a ciertas conductas repetitivas, por ejemplo. Y podrían o no ir acompañados con discapacidad intelectual. O sea, existen más probabilidades de comorbilidad, pero no es una regla exacta. En cambio, por ejemplo, en el déficit atencional, las conductas adaptativas no van por un tema de discapacidad cognitiva, sino que por esta incapacidad de mantener la atención, que es solo una de las funciones cognitivas. Entonces, la discapacidad intelectual tiene que ver con un desempeño mucho más generalizado, ¿ya? Y por consecuencia también, cuando nosotros hacemos diagnóstico de discapacidad intelectual, está dentro de estas necesidades educativas más bien de tipo permanente, mientras que un déficit atencional o un trastorno específico de aprendizaje va a estar clasificado dentro de las necesidades educativas transitorias. Porque si se hacen las intervenciones adecuadas de acuerdo a estos recursos, el niño puede de alguna manera ir desarrollando esas habilidades. ¿Ya? No sé si quedó más clara la diferencia, Giancarla, pero más o menos esa es la idea. Sí, sí, súper, te lo agradezco. Gracias. Entonces, dentro de estas conductas adaptativas que partimos conversando al principio, se dieron cuenta las personas que trabajaban en el área que es un concepto muy amplio, muy abstracto, y que una forma de poderlo operacionalizar para poder trabajar y de alguna manera elaborar ciertas propuestas, tenía que ver con poder dividir estas conductas adaptativas en 10 habilidades adaptativas que son las que se proponen que de alguna manera ABAS, que es un instrumento para evaluar conductas adaptativas, las recoge como ejes de sus evaluaciones, estas 10, y las divide en estos 3 grupos que acabamos de mencionar recién: las conceptuales, las sociales y las prácticas. Entonces, la Asociación Americana de la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo toma estas 10 áreas y las subdivide en estos 3 grupos, y de alguna manera eso en algún momento genera, en términos investigativos, en las personas, los profesionales del área, una especie de como de confusión, de mareo en esto de, a ver, ¿cómo lo vamos a estudiar entonces? ¿Cómo lo vamos a operacionalizar? ¿Cómo este concepto que es tan abstracto lo vamos a poder delimitar en aquellas habilidades que son de la vida cotidiana, que son de uso diario, evidentemente, y dónde comienza una habilidad y dónde termina la otra? Entonces, este proceso abstracto se vuelve un poco complejo, porque una habilidad comunicativa implica también ser una habilidad social, ¿ya? Entonces, nosotros no podemos hablar rígidamente de esto es exclusivamente comunicativo, también tiene que ver con otras áreas. Entonces, la utilidad de estas habilidades adaptativas es que nos permite poder ver cómo va implicando este funcionamiento intelectual inferior al promedio y cómo estas limitaciones van asociándose en 2 o más áreas de este funcionamiento adaptativo. Por lo tanto, con estos instrumentos que nosotros podemos contar, vamos a tener un perfil de puntuación. Vamos a poder describir cómo está esa habilidad, cómo está el evaluado respecto de esa habilidad en particular. Y de esa manera, contando estas áreas, nosotros vamos a poder diseñar una intervención que sea pertinente y poder tomar las decisiones adecuadas para poder programar y planificar el servicio. Para su evaluación es necesario el empleo de un instrumento que esté estandarizado. O sea, si bien nos puede servir la observación clínica como el juicio experto, es necesario poder tener un instrumento que nos permita dibujar el perfil de esta fuerza, poder de alguna manera también identificar cuáles pueden ser las debilidades o cuál de estas áreas podría estar más dañada, menos desarrollada. Entendamos que
Una persona que puede tener alguna limitación en sus habilidades adaptativas, que son 10, no significa que las 10 habilidades adaptativas van a estar igualmente descendidas. Hay algunas que pueden ser fortalezas, hay algunas que pueden estar presentes, pero como de manera incipiente, y hay otras que van a estar definitivamente como muy débiles o estar ausentes. Por lo tanto, hacer esta evaluación de cada una es fundamental. Dentro de las habilidades adaptativas, las 10 que se mencionan, tenemos por un lado las habilidades adaptativas en relación a la comunicación, que incluye como la capacidad de comprender y de expresar información a través de conductas simbólicas y no simbólicas, de reconocer emociones, de transmitir de manera verbal o no verbal alguna idea, algún pensamiento, alguna expresión. La otra habilidad tiene que ver con el cuidado personal y nos habla de estas habilidades relacionadas con el aseo, con la comida, el vestido, la higiene y la apariencia personal, desde un cuidado personal autónomo, consciente, ¿ya? Es posible que en algunos casos el niño esté desde el cuidado personal impecable, pero quienes hicieron todo ese trabajo fueron sus cuidadores, no el niño. Entonces, lo que nosotros buscamos en estas habilidades adaptativas no solamente tiene que ver con el evaluar la presencia de su cuidado personal o no, sino que de la autonomía en la adquisición de ese cuidado personal. En las habilidades para la vida en el hogar están relacionadas con las funciones dentro del hogar, como por ejemplo hacer tareas de la casa, mantener o cuidar el orden de la casa, administrar ciertas funciones, ciertos horarios en relación al hogar, como las comidas, preparar, por ejemplo, alguna comida simple, etc. Habilidades sociales que tienen que ver con todas aquellas que están relacionadas con el intercambio social, incluyendo iniciar, mantener o finalizar la interacción con otros, que se logren transmitir ideas de yo como sujeto, comprender a lo que el otro me está diciendo también en aquellos mensajes, por ejemplo, desde el reconocimiento emocional, desde poder mantener una conversación coherente, poder responder o preguntar a ciertas cosas y que finalmente ir adquiriendo las respuestas. La utilización de la comunidad, que está relacionado con poder utilizar todos aquellos recursos que me da la comunidad, como por ejemplo el uso del transporte, el comprar en una tienda, ir a una iglesia, comprar un libro, salir a parques, etc. La autorregulación, que también esto tiene que ver con un proceso que implica también más introspección respecto de saber elegir, poder aprender, seguir ciertos horarios, por ejemplo, programar mis propias funciones o mis propios compromisos, acabar con las tareas que son necesarias o exigidas, buscar ayuda cuando la necesite y buscar ayuda a las personas correctas. Ejemplo, si hay un daño respecto de algún problema con alguna, ¿cómo se llama en esta? Con una tubería de la cocina que está funcionando mal. Solicitar ayuda a un gaffiter o hacer la mención de que es el gaffiter quien debe hacer el arreglo y no un eléctrico, por ejemplo. No solamente tiene que ver con el hecho de pedir ayuda, sino que de reconociendo quién me puede ayudar en determinadas funciones, ya sea que resolver problemas en situaciones familiares o en situaciones novedosas también. Habilidades adaptativas con respecto a la salud y la seguridad, esas están relacionadas con el mantener su propia salud, el autocuidado, el comer, comida saludable, por ejemplo, en los horarios que correspondan, reconocer cuando se está enfermo, cuando se tiene que tener un tratamiento, conductas de prevención, conocer algo de primeros auxilios, por ejemplo, consciente en relación a su sexualidad y a conductas preventivas en relación a la sexualidad, a su estado físico, etc. También que hayan habilidades académicas, pero funcionales. Ya acá lo vamos a entender no como la capacidad de adquirir el conocimiento instruccional del colegio,
Ya no tiene que ver con el contenido académico, sino que con las habilidades académicas, como aquellas de poder tener ciertas conductas relacionadas con la vida escolar, como el uso práctico de conceptos matemáticos, la aplicación de medidas, por ejemplo, relacionar el entorno físico, tener ciertas conductas en relación a la disciplina o a la capacidad de prestar atención mientras esté en clase, cuidar su salud, de dormir bien para poder estar en un contexto educativo, etc. Ya no, como insisto, no tiene que ver con el contenido del aprendizaje, sino que con la capacidad académica, de la habilidad. El ocio hace referencia al desarrollar ciertos intereses que sean variados, pero en relación a entornos más recreativos, si es que refleja un interés que nazca de mutuo propio, por decirlo de alguna manera, y en qué contexto se realiza esta actividad de ocio, y no solo si hay un interés en realizarla, sino que además si es que es capaz de mantener ciertas conductas esperables sociales y culturalmente a ese contexto donde se está viviendo la actividad de ocio. Y por último, habilidades adaptativas del trabajo, que tienen que ver con aquellas competencias laborales específicas de conductas apropiadas relacionadas con el trabajo, como el cumplimiento horario, la capacidad adaptativa, determinar una tarea, de mejorar ante las críticas, de mejorar una capacidad de trabajo, etc. Estas 10 habilidades adaptativas se clasifican en 3 tipos, que era la que ya habíamos hablado: las habilidades conceptuales, las habilidades sociales y las habilidades prácticas. Y para eso nosotros contamos actualmente, tenemos a disposición algunos instrumentos, hay más, pero estos son los que yo voy a mencionar ahora. Está ICAP en sus versiones chilena y española, el CALS y el ABAS 2. Estas 10 habilidades aplican para todo el curso vital, sí, Joana. Estas habilidades, nosotros por supuesto que estas habilidades van en acuerdo a lo esperable a la edad cronológica o a la media esperable para sus pares, ¿ya? Evidentemente, a los 6 años, ya yo no espero que tenga habilidades relacionadas para el trabajo, ¿ya? Pero sí existen ciertos indicadores. El Vineland lo que mide es edad social o el cociente social. También es un instrumento que se utiliza para ver la capacidad adaptativa. También se utiliza en contexto educacional, pero para ser más exacto, ya sí nos sirve para medir estas habilidades. Hay que hacer una, ¿cómo se dice? Una evaluación, un análisis al momento de poder transcribir estos indicadores, ya que de alguna manera nosotros igual vamos a poder identificar si hay algunas de estas habilidades conceptuales, prácticas, etcétera. Pero está más enfocado como a lo social, que es como cuando nosotros hablamos como de la edad social, ¿ya? Sí, el Vineland 3 está estandarizado en Chile y también se está utilizando muchísimo, exactamente. Entonces, el ICAP. Alguien, no sé quién, me rayó la diapositiva y me desconcentro. Mi déficit atencional no tratado me tiene... Allá, vamos a ver si lo puedo borrar, ¿ya? Ya, Daisy me está preguntando en qué edades es pertinente aplicarse. Esto de las habilidades me está preguntando Daisy específicamente, disculpa. Ya, las conductas adaptativas, justo iba a hablar de eso, acá en el ICAP. Nosotros tenemos 2 versiones que podemos utilizar en Chile. Me van a disculpar, no sé si hoy día hay gente acompañándonos de México también, pero la versión española está utilizándose en toda Latinoamérica.
Y desconozco si en México está la versión adaptada del ICAP mexicano, por decirlo así, ¿ya? Pero en ese sentido, hasta hace poco tiempo atrás, y de hecho acá en Chile seguimos usando mucho la versión española, ¿lo aplica un equipo multidisciplinario o es solo un criterio de un profesional? Entonces, el ICAP versión española tiene una edad de aplicación que va desde los 0 años hasta los edad adulta, ¿ya? El ICAP versión española. Y el CALS también se puede partir en aplicaciones de niños, que lo vamos a revisar un ratito más también, de temprana edad hasta edad adulta. Y lo que hace esta prueba es poder utilizar de manera conectada, de manera estadística también. Está conectada con 3 pruebas o con 3 instrumentos, que son el ICAP, que es de valoración, el CALS, que nos permite también poder identificar algunas otras habilidades, y el tema de el ALS, que ya lo vamos a revisar un poquito más adelante específicamente para saber qué es lo que es. Estos 3 instrumentos constituyen una evaluación que se pueden aplicar de manera independiente, pero también de manera conjunta. Lo que hace el ICAP es un inventario para la planificación de servicio y la programación individual. El ICAP versión española, que es el que podríamos aplicar en ambos países, tanto en México como en Chile, tiene que ver con un instrumento que nos permite evaluar varios aspectos importantes. Se los voy a pasar a detallar a continuación. Por un lado, es un registro que nos permite llevar un registro del diagnóstico actual o los diagnósticos que pueda tener esa persona. Hay un diagnóstico que es principal, pero que también nosotros puede ir asociado a algunos otros diagnósticos. Por ejemplo, puedo tener a un niño cuyo diagnóstico principal es TEA y que eso puede estar acompañado, por ejemplo, de un trastorno hipoacúsico, ¿ya? Entonces puedo tener más de un diagnóstico en este registro y además a nosotros nos permite poder hacer una descripción de cuáles son las limitaciones funcionales en relación a la movilidad, a la división, a la audición o al estado de su salud. Además tiene una sección de conducta adaptativa en la que nosotros vamos midiendo, y acá es como la parte más de la conducta propiamente tal, ciertas destrezas básicas para desenvolverse con independencia en un entorno y se estructura en 4 escalas. Las destrezas sociales y comunicativas, las destrezas para la vida personal, las destrezas para la vida en comunidad y las destrezas motoras. Desde ahí nosotros podríamos desprender, por ejemplo, estas habilidades de las que estábamos hablando en relación a lo conceptual, a lo social y a lo práctico. Y además, este ICAP versión española tiene una sección en relación a los problemas de conducta, donde nos permite poder identificar si hay conductas, por ejemplo, autolesivas o heterolesivas, conductas de ciertos manierismos o conductas de comportamiento disruptivo, etc. Tiene 8 tipos de conductas que nosotros podemos evaluar en grado de frecuencia y de gravedad. Y cuando nosotros terminamos esta aplicación, nos otorga finalmente un nivel de servicio, en el que a través de ciertas fórmulas nos permite poder encontrar este nivel de servicio que está compuesto en un 70% por la conducta adaptativa y en un 30% por los problemas de conducta, ¿ya? Que son cosas distintas. La habilidad adaptativa y los problemas conductuales en su conjunto nos van a permitir poder sacar el nivel de servicio que va a requerir una persona en relación a la supervisión, la atención y el tipo de enseñanza que va a requerir. Y además nos permite dejar constancia de cuáles son
sus estados actuales en relación a la educación, a la residencia, al tipo de apoyo que debiese servir de otros servicios, como de otros profesionales, entiéndase psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, si es que necesita, por ejemplo, estar trabajando algún tipo de apoyo. Bueno, sabemos que educacionalmente estamos en un proceso de muchas transiciones, pero saber también para poder planificar, por ejemplo, en aquellos niños que forman parte de los programas de integración escolar, qué tipo de adaptación requieren, con cuánta frecuencia y con qué tipo de intensidad va a ser este nivel de servicio. Este inventario, ¿ya? Y, por ejemplo, ahora el CALS, que era el otro que les iba a mencionar, este es un instrumento criterial. ICAP es un instrumento normativo porque trabaja con ciertas normas estándares. Este es criterial porque tiene que ver con, desde la observación de quién me responde este cuestionario, tiene que ir haciendo una especie de checklist de la conducta cuando está o no está presente, y el hecho de evaluar también nos da la posibilidad de aplicarlo, como dice acá, a niños y adultos, personas con o sin discapacidades, porque lo que nosotros queremos ver es su capacidad de desenvolverse de manera autónoma. Y esto nosotros lo vamos a poder registrar en distintos escenarios: educativos, residenciales, laborales, en relación a su hogar, en entornos comunitarios, etc. Son 814 destrezas, pero es un inventario que se va haciendo como con checklist y nos permite poder hacer una evaluación, pero también poder hacer seguimientos, al igual que el ICAP. Recién, antes que se me olvide, me habían preguntado quiénes son los que responden, me parece, estos inventarios. Quienes responden o quienes nos dan la información o quienes aplican estas pruebas son las siguientes personas. El ICAP puede ser aplicado por fonoaudiólogos, docentes, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos y psicólogos. Todas estas personas podemos aplicarlo sin ningún problema, no tiene ningún grado de dificultad. Ojo con algo: para ingresar a nuestros estudiantes, al menos en Chile, en nuestro programa PIE, quien debe hacer el diagnóstico del Bechler o el WIS en este caso, y el ICAP o el ABAS o cualquier prueba de conducta adaptativa, es el psicólogo del programa. Pero eso no quiere decir que es de exclusiva aplicación nuestra, el ICAP. Ya nuestra hablo de psicólogos. Cualquier profesional del área de la salud o educacional podría aplicarlo. Trabajadoras sociales también. Esto a nosotros nos permite, y ya, eso en relación a quién lo aplica. ¿Quién me da las respuestas? Puede ser un tutor, profesor, mamá, papá o cuidador que conozca al niño y que tenga un contacto frecuente hace al menos 3 meses. Si, por ejemplo, uno dice, no, es que estoy entrevistando al papá, el papá me va a dar las respuestas del ICAP. Ya, ¿y cuántas veces ve este niño a su padre? Lo ve como una vez al mes, 3 horas. No me sirve como una persona que me pudiese dar información fidedigna. Otra cosa muy importante que tiene el ICAP es que puede ser contestado por más de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si las preguntas que estoy desarrollando en ese momento están muy enfocadas o que solo podrían haber sido vistas en un contexto educacional, por ejemplo, yo puedo pedirle a la profesora jefe o a la persona que trabaja con él en aula que me diga cómo se desempeña en esas áreas. Mientras que en el mismo instrumento puedo preguntar aquellas cosas que solo van a ser vistas más en el hogar al cuidador o a la madre o al padre. Entonces, la idea acá no tiene que ver con la exclusividad de quién me va a dar la respuesta, sino que de poder tener información lo más fidedigna posible. Si ustedes son quienes están aplicando la prueba y tienen alguna duda respecto de, por ejemplo, en algunas cosas la profesora te dice que el alumno no los hace, el estudiante no hace esa habilidad. Y por otro lado, la madre dice que sí lo hace y lo asegura. En esos casos, nosotros no buscamos el término medio.
En esos casos, cuando es posible hacerlo, yo le pido al estudiante que lo haga en vivo. Por ejemplo, enhebre una aguja, ya que es uno de los ítems que están ahí en el ICAP. Ahora, si son cosas como, por ejemplo, hacer su cama, hay cosas que nosotros vamos a poder ir aplicando. Que pase, por favor. Perdón. Que vamos a poder ir aplicando esta prueba de manera que la información que nosotros obtengamos sea fidedigna. Eso es lo que nosotros buscamos con esto, ¿ya? La idea es que cuando exista una conducta en la que nosotros no podamos desarrollar la conducta en vivo y tengamos alguna duda, podamos ir obteniendo ciertas cercanías por conductas similares a las que el alumno o el estudiante puede estar presentando en ese momento. Me están hablando muchas personas y me perdí de los mensajes. Sebastián, continúe. Pregúnteme. Quería hacer una Sebastián. consulta. Si las preguntas del ICAP van dirigidas como a un contexto específico o son abiertas al contexto, Perdón, no te entendí, Sebastián. en el sentido de, por ejemplo, si dice en el hogar o en el establecimiento educacional, los No, ítems que se lo que van... pasa, no, los ítems no vienen así ordenados por estas preguntas se hacen en el colegio y estas son para el hogar. Vienen divididas por destrezas motoras, destrezas sociales y comunicativas de la vida personal y de la vida en comunidad. Lo que pasa de que, por ejemplo, estoy inventando, me preguntan en destrezas motoras si el niño sube y baja escalera. Y resulta de que en la escuela habemos solamente salas en un primer piso, no hay escaleras en la escuela. Y en cambio en casa sí vive con segundo piso. Entonces esa habilidad motora solo la va a poder haber hecho en su casa o viceversa. ¿Ya? A eso me refiero que hay veces que van a haber conductas en que no vamos a poder evidenciarlas nosotros en el lugar y vamos a tener que buscar distintas personas que nos puedan dar esta información. Alejandra me escribió algo así. Gracias. También, si es que se debe por lluvia, ¿lo aplica el equipo multidisciplinario o solo el criterio de un profesional? Yasmín, traté recién de contestar a tu pregunta, pero quiero además complementar algo. A veces pasa cuando se forman buenos equipos PIE, que si bien la psicóloga, por ejemplo, puede ser la que está a cargo de poder rellenar el informe y hacer el diagnóstico, si hay un estudiante que ha tenido un muy buen trabajo de manera constante, por ejemplo, con la fonoaudióloga, esa fonoaudióloga también a nosotros nos puede dar información trascendental para la evaluación. Ya. Ya, ahora sí. Ya, tengo otra mano acá de Felipe. Sí, hola. No, creo que ya estaba entendiendo un poco. Mi pregunta era si es que el ICAP lo aplico las veces que sea necesaria, siempre y cuando sea útil para recabar información. Por ejemplo, a una docente, a una madre y un padre, por ejemplo, en caso de que vivan separados y pase tiempo compartido con ambos, ambos podrían entregar distintas informaciones. En el fondo, aplicarlo a distintas fuentes siempre y cuando sea útil. Exactamente, no tenemos un límite como decir, bueno, si se lo aplicaron a la profesora y a la mamá ya no se aplica más, no, no es así, o sea, podemos ir teniendo muchos, ¿cómo se dice? Informantes, ¿ya? Ahora, es un instrumento por estudiante, no significa que si yo le aplico a la mamá voy a tener el ICAP que me dio la mamá, más el ICAP del profesor, más el ICAP del papá, más, no, eso no, es solo uno. Y la aplicación se va haciendo de acuerdo a la fecha que nos va dando justamente el programa de integración, cuando nosotros lo ingresamos al programa, después cuando hacemos el seguimiento, los reingresos, etc. ¿Ya? Ya, gracias. Carolina González. Buenas tardes, Jennifer. Mira, quería hacer la siguiente consulta que le había planteado en el chat.
en un contexto, por ejemplo, educacional, donde el psicólogo, por ejemplo, conoce a un estudiante, estoy pensando en un estudiante de 13, 15 años, ¿ya? Y que necesita, por lo que decías tú, por un tema de fechas del programa de integración, poder aplicar, ¿cierto?, este instrumento, pero no puede tener contacto ni con el estudiante. Estoy pensando en niños a veces que están en programas de residencia. Ah, ya. Por lo tanto, no tienes el acceso directo para poder hablar con él porque no hay coordinación con la residencia o porque evidentemente los padres no están o no existe un tutor o un adulto responsable. Es posible que ese mismo profesional pueda contestar ese instrumento si es que lo conoce efectivamente, ¿cierto? No, Sí, o no sea, que lo entiendo que ubique, bajo sino esa que lo condición, conoce. exacto. Sí, Carolina, bajo el juicio Ya. experto de, por ejemplo, si tú dices, mira, llevo un año trabajando con este estudiante o 6 meses y yo he visto cómo se desenvuelve, veo cómo, por ejemplo, se comporta en el recreo, cómo se desenvuelve en la sala, cuando trabajo con él, cuando converso, hay cosas que tú vas a poder ir estimando, ¿ya? Y finalmente también tiene que ver con nuestro propio juicio experto. Y para poder complementar de alguna manera o tratar de reforzar esa información, podrías compartirlo con algún otro profesional, por ejemplo, la profesora jefe, ¿ya? Perfecto. Muy amable, gracias. Gloria Gutiérrez, Hola, profe. hola. Tengo una duda sobre que usted había hecho un ejemplo en donde como que uno, si hay, no sé, un desacuerdo entre dos personas que contestaron, el niño ahí recién como que se le hace aplicar por ejemplo, lo de subir escaleras, por ejemplo, se aplica en ese momento. Este no se puede implementar directamente al niño, También, ¿sí? sí, O sea, uno le puede hacer la pregunta directamente a él. exactamente. Eso también es importante lo que menciona Gloria, o sea, van a haber edades, por ejemplo, en las que uno va a preferir, por supuesto, que aplicárselo a algún tutor, a algún papá. Y en otras instancias es un cuestionario autoaplicable, o sea, también podríamos aplicárselo directamente al estudiante que nosotros estamos evaluando. Eh, pero si se inscriben, si se inscriben en el seminario de ICAP, en la certificación, ahí vamos a poderlo ver con mayor detalle, pero efectivamente es una prueba en ese sentido muy versátil. Entiendo que también mucho más actualizada está el ABAS, yo lo sé, y tiene por supuesto sus ventajas al respecto también de esta modernidad y estas adaptaciones que trae, pero en términos prácticos y económicos también, ICAP sigue siendo una muy buena alternativa producto de que la evaluación, la aplicación, la información que nos entrega y la tabulación, ¿ya? Cuando tenemos ¿cómo se dice? El software o cuando ya hemos adquirido el ejercicio de poderlo hacer de manera manual, uno se demora aproximadamente 20 minutos en la aplicación, entre 15 y 20 minutos, y en la adquisición del nivel de servicio, cuando ya uno adquiere la práctica, también entre 15 y 20 minutos. Y los protocolos, el manual, todo eso está digitalizado. Entonces, en ese sentido, es una prueba en términos económicos bastante accesible, ¿ya? Isabel, Hola, sí, por curiosidad quisiera consultar entre el ICAP en la versión española y la versión chilena que es más abreviada. De acuerdo a tu experiencia y tu expertise, ¿cuál recomiendas más? ya. Seré muy sincera. ¿Quién me preguntó? Sí, Isabel. totalmente, totalmente. Ya. Seré muy sincera y te voy a dar los pros y los contras de ambos. Y te voy a decir cuál elijo finalmente. La versión española es una versión larga que tiene alrededor de 77 ítems y que Así es. además trae la sección de las conductas de problemas que vienen con esta graduación que te menciono yo de frecuencia y gravedad, y eso también nos otorga un número. Y ahí nosotros sacamos este índice de servicio que yo les mencionaba recién.
En el caso de la versión chilena, son 26 reactivos. O sea, son las mismas cantidades de destreza, pero redujeron, no sé, de 18 a 5 reactivos. Y eso la vuelve una prueba extremadamente rápida, pero no considera en términos cuantitativos, porque sí cualitativos, pero no cuantitativos, el valor del ICAP. O sea, perdón, de los problemas de conducta. Por lo tanto, es el análisis que te da la versión chilena va solamente en términos de centiles y te dice de que si la destreza está inferior al centil 20, entonces debe ser incorporado al programa. Pero ¿qué pasa? Que es una prueba muy poco sensible cuando nosotros tenemos algún diagnóstico, por ejemplo, limítrofe, de funcionamiento limítrofe. Porque es como que la prueba de la versión chilena te va a funcionar muy bien cuando hay un evidente deterioro de las capacidades adaptativas, pero cuando tú tengas así como la duda, la duda razonable, yo te recomendaría la versión española. Ahora, tiene que ver con un tema de que uno dice, mira, yo sé más o menos cuál es el desempeño de este estudiante, sé que está en un desempeño más bien de tipo lento, pero no tan, por ejemplo, tan disminuido, o que definitivamente yo sé de que su desempeño es muy bajo, entonces ahí podrías aplicar inmediatamente la versión chilena porque es aún más rápida que la española. Entonces, en términos de practicidad y de lo sobrepasado que están hoy día los psicólogos del programa PIE, yo los invito a que evalúen cuándo es estrictamente necesario, por ejemplo, privilegiar volumen en torno a cuando necesitas una descripción muy detallada de la planificación. Ahora, nosotros debemos hacer aplicaciones para ingresos cuando hacemos el diseño del programa, de la planificación, pero también uno hace evaluaciones de desempeño, así como, perdón, de seguimiento. En las de seguimiento uno podría a lo mejor hacer una evaluación más rápida, pero cuando tienes que planificar, ahí yo recomiendo de todas maneras la versión española. Ahora, por chat me están preguntando si uno puede aplicar el ICAP y CALS juntos. Sí se puede. ¿Ya? Y eso va dígame. No, una consulta muy, quizás mira, esto está muy dirigido a PIE, a niños y adolescentes. Personalmente yo trabajo con discapacidad intelectual, pero trabajo en el ámbito ya de SENADIS y de Mejor Niñez, donde también queremos avanzar y evaluar mejor también para poder entregar los apoyos que realmente requieren los chicos. Sí. Entonces, desde ahí estamos, porque te digo, estoy en la disyuntiva entre el ICAP y estoy entre la disyuntiva del ABAS 2. ¿Qué puede ser mejor considerando el concepto que nos entrega la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, donde hablamos del funcionamiento cognitivo y hablamos de las habilidades, perdón, de la conducta adaptativa? Entonces, por eso también me inscribí en el seminario, porque tengo miles de dudas, también ya me inscribí con un curso con ustedes, y la idea es avanzar en este proceso de cómo mejorar lo que realmente como intervención hacemos desde lo mejor posible. Mira, Isabel, sinceramente, por muchos años, lo mejor que tuvimos fue el ICAP, por muchos años, ¿ya? Desde el 83 en adelante. Y nos servía mucho para poder complementar esta información. Efectivamente, hoy día llega ABAS con una versión mucho más moderna, más descriptiva, donde además les permite generar ciertos procesos de intervención, entiendo que de manera mucho más clara. Personalmente yo no manejo bien ABAS, ¿ya? Yo manejo ICAP. Pero también entiendo de que al ser una versión más moderna podría permitirles hacer un diseño de intervención mucho más detallado porque considera también otros aspectos relacionados con estas conductas adaptativas y como con estas habilidades sociales, etc. ¿Cuál es el inconveniente? Que también implica una inversión mayor. Entonces, si tienen la posibilidad de poder adquirir el acceso al ABAS, y eso les va a servir muchísimo, y si es que tienen la posibilidad de hacerlo, yo les digo, bueno, si pueden optar a aquello que es más moderno, háganlo, les va a servir muchísimo, pero de todas maneras, si no fuese así, ICAP les permite poder abarcar grandes números de niños sin tener que estar comprando estas licencias de interpretación. Ya que es Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias. ¿Ya?
Tengo a María José. Hola. Hola, María José. Mira, mi pregunta, bueno, que estaba, hasta ayer estuve en el curso de WIS 5 que dio ADIPA y justamente tomé esta clase por el tema de la necesidad como de ir abriendo campo en la evaluación de la conducta adaptativa. Y la importancia que tiene en el fondo cuando hacemos evaluaciones integrales, que en realidad lo que queremos es buscar espacios de intervención más idóneos. Entonces, yo no conozco este test, estoy como empezando recién a moverme en este tema y pensaba, ¿es tan sensible, confiable? ¿Hasta qué edad o entre qué edades se puede usar? Porque La claro, versión española se puede aplicar desde los 0 años, ya estamos hablando desde los 3 meses hasta los 45, 60, 70 años, ¿ya? La versión chilena se puede aplicar de los 6 a los 17 años, porque tiene una aplicación netamente educacional. En cambio, la versión española, que abarca niños, muchísimos bebés en el fondo, hasta la edad adulta de personas con o sin discapacidad. Tienen un alto nivel de confiabilidad y de validez, porque son pruebas que están estandarizadas con grandes números de muestreo a nivel tanto como europeo como latino, con años de trayectoria. Así que en ese sentido, con toda tranquilidad, tú puedes aplicar esta prueba. ¿Ya? ok, pero en el fondo la otra parte de la pregunta de la sensibilidad lo explicabas antes con el tema de la versión chilena, ¿cierto? Que está más reducido, que Sí, yo aplica más por a eso los le Juan y digo, cuando son diagnósticos en los que uno requiere de mucho detalle, está iniciando un proceso diagnóstico, yo recomendaría la versión española, de todas maneras. Ahora, si es alguien que ya está diagnosticado, que estamos haciendo un seguimiento, que más o menos conocemos, tal vez la versión chilena podría hacer esto que nos permite en 5 o 10 minutos tener contestada la prueba, ¿ya? Pero por eso la versión chilena también está estandarizada, también está validada, es un muy buen instrumento, pero tendremos que entenderlo como una versión contextualizada específicamente al área educacional, ¿ya? Por eso están tan reducidos en términos de indicadores. Los indicadores que tiene la versión chilena son extraídos textuales de la versión española. Ya no es una prueba distinta, son los mismos ítems, las mismas destrezas, los mismos criterios, pero en vez de 19, 5, en vez de 18, 7, así, ¿ya? Camila García. gracias. Hola, Hola, Camila. Jennifer, mira, tengo dos preguntas. Una, porque encuentro que está súper como todo enfocado al área como intelectual, pero mi pregunta, o sea, una de mis preguntas es si las conductas adaptativas incluyen el área emocional de las personas evaluadas o de los pacientes o de quien estemos hablando. Ya. Las conductas adaptativas, probablemente en la parte cuando nosotros evaluamos el tema de la comunicación respecto si reconoce o no las emociones de otro, el tema de la empatía, en el ICAP aparecen en la parte de problemas conductuales. ¿Ya? Cuando no existe el tema de la regulación emocional o el tema de estos como arrebatos de ira o estos descontroles de impulso, etcétera, no nos van a aparecer tanto tal vez en las destrezas adaptativas, pero sí nos va a aparecer en el área de evaluación de problemas conductuales. Ahora, efectivamente, el tema de la emocionalidad en este proceso o en estas evaluaciones no es tan como la prioridad. Y en eso es importante que nosotros siempre sepamos que debemos, cuando hacemos estas entrevistas de evaluación, considerarlo dentro de cuando vamos indagando finalmente para poder hacer las evaluaciones completas y correctas. Claro. Y la otra pregunta, por ejemplo, yo aplico o he aplicado el test de Bender, que también aparecen como... Indicadores emocionales. Exacto, exacto. Entonces, el test de Bender me podría ayudar, por ejemplo, a medir en algo la conducta adaptativa.
El test de Bender te podría ayudar para ver si hay interferencias, por ejemplo. Si a ti te aparece una discapacidad cognitiva dentro del diagnóstico y logras identificar cuáles son las habilidades o las conductas adaptativas, las habilidades adaptativas que están descendidas. Nosotros vamos a poder corroborar a través del Bender, por ejemplo, si esa discapacidad o ese funcionamiento intelectual se debe a que exista o no alguna causa orgánica que tiene que ver con los indicadores, por ejemplo, de daño cerebral o lesiones cerebrales, etcétera, y o interferencias de tipo emocional, que de alguna manera te ayudarían a complementar, pero no podríamos decir de buenas a primeras que ese problema adaptativo, perdón, se debe específicamente a un problema emocional, sino que te serviría como para ir pudiendo obtener más información en términos de diagnósticos, ¿cómo se dice? En términos de diagnósticos diferenciales. Poco mejor. De todas maneras, hacer estas pruebas gráficas son un aporte dentro de un proceso diagnóstico. O sea, el mínimo que nosotros tenemos que aplicar tiene que ver con el WIS y las conductas adaptativas. De ahí todo lo que nosotros podamos agregar es beneficio para nuestro estudiante o para nuestro usuario. Porque si bien efectivamente esto lo estamos llevando, o yo tal vez lo estoy llevando a un área mucho más educacional, también nosotros podemos entender qué es lo que viene ahora, porque a lo mejor como nos hemos retenido a conversar, no se ve. El CALS es un inventario que nos permite, por ejemplo, poder evaluar destrezas en estas áreas también. Destrezas laborales, por ejemplo, que no están tan enfocadas en el ICAP. Ya el ICAP, si bien tiene alguno que otro ítem en esa área, no es el fuerte del ICAP. ¿Ya? Entonces, esto nos permite a nosotros poder ir complementando de una manera mucho más rigurosa el escenario para poder nosotros poder planificar. ¿Ya? ¿En qué áreas entonces? ¿Por qué es tan importante el tema de los instrumentos cuando nosotros hacemos el diagnóstico? Primero, porque el diagnóstico va más allá que solo aplicar una prueba, sino que tiene que ver con una evaluación global del contexto, de la salud, de las comorbilidades, por ejemplo, del tipo de familia, el tipo de escuela, si vive en un ambiente rural o urbano, qué número de hijos ocupa dentro de la familia, por ejemplo. Poder evaluar en su totalidad este contexto nos permite a nosotros poder diseñar una intervención. Una intervención, entiéndase que no existe la evaluación estándar, ni tampoco va a existir la intervención estándar, porque entendemos que cada niño en sí es un mundo y una realidad distinta. Por lo tanto, en la medida en que nosotros tengamos más información, vamos a poder hacer más uso de metodología, tener un mejor proceso en términos de diseño y de planificación de la intervención, y de acuerdo a eso diseñar la estrategia del paso a paso para el cumplimiento de esta intervención. Y por último, volver a hacer el diagnóstico una vez que hayamos tenido un trabajo sistemático, personificado, o sea, personalizado y diseñado de manera específica para esa niña, niño o adulto, adolescente, para poder hacer nuevamente el diagnóstico, que esta vez tendría que ver como con un seguimiento que nos permite a nosotros poder evaluar si la intervención que estamos haciendo es la adecuada, si necesita de algún tipo de modificación, si tal vez el enfoque que habíamos dado para desarrollar cierta habilidad, tal vez ya logramos ese objetivo, por lo tanto podemos poner énfasis en otro. Lo que plantea esta nueva definición en relación a la discapacidad intelectual es que ya al no reducirlo a un concepto de coeficiente intelectual, nos permite a nosotros entender el concepto de conducta adaptativa como una conducta adaptable, flexible. Por lo tanto, no nos pone ese techo que antes generaba el concepto, por ejemplo, del retraso mental, que hoy día ya no se utiliza más y que hablamos de discapacidad intelectual, justamente entendiendo que detrás de eso existen procesos de modificación. Entonces, por eso es tan importante la utilización de todos los instrumentos. Podemos complementar, no son excluyentes unos de otros. ¿Ya? No es como, es que si apliqué ICAP, entonces no puedo aplicar ABAS. Sí, todo nos va a servir. A algunos puede parecer que es como
podríamos decir, redundante, ¿ya? Pero si hay una prueba, por ejemplo, como el ICAP y el CALS, que pueden ser aplicados de manera independiente, pero también de manera conjunta, y eso nos permite poder dar un enfoque mejor, tenemos que pensar que es por el bien finalmente del evaluado. Entonces, el diagnóstico y la evaluación de los distintos procesos o las problemáticas que nosotros tengamos las podemos utilizar para hacer adaptaciones e intervenciones en en contextos educativos, sociales, sanitarios, laborales, residenciales. O sea, no tiene por qué estar necesariamente circunscrito a lo académico, ¿ya? Ingrid levantó su mano. Profesora Jennifer, mire, yo voy a hacer unas consultas bien puntuales porque la verdad de las cosas es que yo soy trabajador social y hice este seminario porque de verdad desconocía esta temática. Me da la sensación que es más bien dada del área de la psicología, porque con alguna oportunidad con alguna colega psicóloga lo comentamos y ella tenía bastante más dominio que yo. Tengo preguntas bien puntuales. Por ejemplo, usted como psicólogo, ¿cuál es el criterio que discrimina entre aplicar el instrumento, por ejemplo, a terceras personas o al sujeto al cual se está evaluando? Ya, primero la capacidad ¿hay otro comprensiva. criterio? No, la capacidad comprensiva. Nosotros no vamos a hablar necesariamente de la edad cronológica como un criterio, ¿cómo se podemos decir? Como lo que prioriza al momento de la elección. Porque si yo tengo, por ejemplo, a un adulto de 20 años, que uno puede decir, bueno, pero es mayor de edad. Sí, es mayor de edad, pero ¿tiene la capacidad comprensiva de entender lo que le estoy preguntando, por ejemplo? Entonces, Vale. como puedo tener a un niño de 12 años que tenga una muy buena capacidad comprensiva y lo va a poder contestar tal vez de una manera mucho más sincera y más objetiva que los propios tutores. Entonces, ahí, por eso es importante acá la expertise y el criterio del equipo, por ejemplo, al momento de hacer la selección de las personas a preguntar. Porque lo que nosotros estamos buscando acá tiene que ver con ojalá la información más certera posible. ¿Ya? Entonces, no existe un único criterio, Ingrid, no tiene que ver con el criterio de edad, tiene que ver con el criterio de comprensión, de autonomía, el contexto. Hay veces, Ingrid, que nosotros ojalá le pudiéramos aplicar la prueba a la mamá, pero resulta que la mamá nunca llegó a ninguna de las entrevistas. Entonces no nos queda de otra que aplicarlo a la profesora. ¿Ya? Entonces, vale, lo ideal es, a ver, ¿cuál es el criterio para elegir la persona que me pueda dar la información más fidedigna? Ahora, si por ejemplo la mamá trabaja por turnos, vale. 21 días está, no sé, en un lugar y está 7 días en casa, y ese niño pasa la mayor parte del tiempo con la abuela, yo no voy a elegir a la mamá por ser la mamá, voy a elegir a la abuela porque es quien está más con él. ¿Ya? Entonces, el criterio es el que me da la información más fidedigna. Vale, maestra, muchas gracias. Ya. Entonces, la importancia de poder hacer esta adaptación es que el usuario, el estudiante o quien sea que yo le aplique la prueba, me le va a permitir que esta adaptación que nosotros va a hacer va a verse influenciada desde una perspectiva inclusiva, que es lo que nosotros estamos buscando, que es una planificación centrada en la persona, contextualizada y flexible. ¿Por qué flexible? Porque las personas somos personas dinámicas y tal vez a principio de diciembre va a tener alguna situación, o sea, perdón, a principio de marzo va a tener alguna situación en que va a haber alguna habilidad más descendida por algún problema externo, por ejemplo, pero luego del trabajo realizado va esa habilidad a haber logrado el nivel esperado, entonces debo modificar mi intervención, ir adaptándola a las necesidades y al contexto. Las puntuaciones de una persona en un test o en cualquier aplicación que nosotros hagamos, las aspiraciones que tenga, cuáles son las expectativas de la familia, cuáles son las aspiraciones de este estudiante o de esta persona, toda la información relevante que podamos conseguir, con cuánta ayuda del equipo multidisciplinario podamos contar como información, nos va a permitir poder hacer un diagrama de las posibles trayectorias
posibles y realistas para poder realizar la intervención. Nosotros podemos querer hacer una planificación hermosa, súper ambiciosa, con un montón de expectativas, pero tenemos que ser conscientes también que cuando tenemos a veces expectativas tan altas que requieren tanta inversión de tiempo y energía, en el proceso nosotros podemos ir desmotivando al estudiante o a la persona que está trabajando o que va a ser beneficiada de esta planificación. Por lo tanto, si bien nosotros podemos tener objetivos a largo plazo que sean más grandes, más ambiciosos, debemos ir planificando objetivos realistas y al corto plazo para que vayan generando motivación y vayan reforzando la autoestima y por consecuencia quieran seguir teniendo esta como adhesión a la intervención. Por lo tanto, muchas veces el énfasis está puesto en el diagnóstico. Nuestro desafío es la intervención. Recién para el 2002, Gilman desarrolló el currículum de las destrezas adaptativas de ALCS, que es un manual de intervención que se basa a través de estrategias cognitivos conductuales de las mismas habilidades que evalúa el CALS. Es un manual que tiene aproximadamente como 600 páginas y que va dando como unas ciertas pautas o ciertos criterios de cómo intervenir determinadas estrategias o habilidades, entendiendo que al ser un manual permite ciertas adaptaciones y ciertas contextualizaciones, pero no existe el mismo énfasis en la intervención como si lo hay en el diagnóstico, y ese es nuestro desafío profesional también. Pensando sobre todo en que las personas con discapacidad intelectual o en algunas que tengan TEA o cualquier otra necesidad educativa especial, la evaluación de la conducta adaptativa ofrece una muy buena estrategia. Es necesario hacerlo porque hay muchos instrumentos, como pudimos revisar ahora, que están destinados para entregarnos ese apoyo. No tiene que ver con el querer etiquetar por etiquetar, sino que el tener la información de manera más adecuada para poder hacer de manera precisa todo lo que necesitemos para poderlo ayudar a funcionar de manera autómata, autónomamente en lo cotidiano y hacer a planificaciones adecuadas y poder hacer los seguimientos adecuados. Entonces, para concluir, es necesario poder entender de que el reto es convertir cualquier proceso de asignar una etiqueta que presenta a alguna persona en alguna discapacidad o en algo como algo flexible, como algo modificable y tratable, y de alguna manera poderles dar de manera cautelosa, no discriminando, sino que evidenciando que pueden existir limitaciones o fortalezas y que no necesariamente esa debilidad va a ser una discapacidad en sí, en eso debemos ser muy responsables. Y también el hecho de no asociar el tema del desempeño intelectual específicamente a un coeficiente intelectual, sino que tiene que ver con este funcionamiento, que es de manera global y que mientras de mejor manera podamos hacer su proceso de evaluación, de mejor manera vamos a poder hacer la intervención. ¿Ya? Isabel. Y ahí sí, no sabía el micrófono. Bueno, en la misma línea de lo que estabas comentando, esto de no etiquetar y no señalar quizás el grado, el nivel, el rango en el que se encuentre la persona, el niño, niña, joven, ¿de qué forma entonces debiésemos señalarlo? ¿De qué forma nos debiésemos referir de acuerdo a lo más actualizado en DI? ¿Hablamos de una discapacidad intelectual? ¿Cómo lo podemos referir en el diagnóstico, Isabel, el diagnóstico sigue siendo discapacidad intelectual. No, sí. Pero cuando, lo que pasa es que tal vez aprovecho de responderte a ti, Isabel, y a alguien que me escribió en el chat respecto de, bueno, pero si el WIS en el fondo lo que mide es CI, en el fondo, ¿qué podríamos hacer si lo que no se necesita saber solo el CI? Lo que pasa es que el hecho de que el WIS
que era un tipo de psicometría donde dividía finalmente este desempeño intelectual entre verbal y ejecutivo. Y ejecución. En el fondo, lo que hace el WIS ahora es poder darnos una apreciación general de ciertas habilidades o competencias cognitivas, pero a través de distintos, ¿cómo se dice? Aspectos, ya de distintas combinaciones respecto de su desempeño, de distintas áreas también. Entonces, lo que nosotros ya transitamos, por decirlo de alguna manera, desde una clasificación más bien de tipo de rango, ya como está en un CI entre 90 y 100, nosotros vamos a hablar de descriptivo, ya que tiene un proceso de funcionamiento adecuado o que puede existir algún tipo, por ejemplo, de rendimiento más bajo, pero acá lo que nosotros vamos a centrarnos principalmente es en su funcionamiento, más que en el número. Eso es el punto. No, mira, entiendo desde ahí de lo que lo hables desde el funcionamiento, que antiguamente uno, no sé, pues catalogaba leve, moderado, severo, profundo, no sé qué, con las pruebas que se aplicaban y entendiéndolo desde la actualización del concepto ya hace mucho rato entre lo que es la habilidad, la conducta adaptativa y el funcionamiento. Ya, ahí me aclaras mucho más porque es importante como que a nivel de Chile, creo yo así, nos podamos como unificar con la forma a la manera cuando relatamos un informe, que un informe puede ir de una escuela, a una residencia o puede ir a otro lugar, para usar los mismos conceptos y desde ahí también entenderlo. Lo digo porque, no sé, obviamente una estrategia de intervención con una discapacidad mucho más ligera, lo voy a poner muy concretamente como leve, a una discapacidad mucho más profunda, las estrategias de intervención van a ser muy, muy, muy distintas en todos los ámbitos. Entonces, desde ahí, creo que es importante porque escucho la discusión, en las escuelas me dicen, oye, no, tenemos que seguir usando esto. Yo que no trabajo en escuela, trabajo en residencia con niños y con adultos, queremos cambiar, queremos ir actualizándonos, queremos ir mejorando, queremos también perfeccionarnos. Entonces, creo que como que me es importante, igual me pasa esto. Isabel, mira, lo que pasa es que se supone que hasta antes de la pandemia, y me parece que antes del estallido social también, ya no íbamos a seguir usando WIS 3, íbamos a empezar con el 5 y por distintas razones se ha continuado con el 3. Y el 3 sí tiene eso que hablas tú respecto de leve, profundo, etcétera. Pero cuando nosotros hacemos o hemos trabajado con el WIS 5, ya el análisis descriptivo, nosotros hablamos de que tiene, por ejemplo, un desempeño promedio o medio bajo, muy bajo o extremadamente bajo, pero haciendo referencia en términos como de rangos a lo mismo que el otro, pero ya no lo hablamos como tiene un CI leve, o sea, o una discapacidad mental leve, sino que lo hablamos como desde el desempeño medio bajo. Y yo creo que en esa construcción del lenguaje es que se está tratando de avanzar efectivamente. No, gracias, muchas gracias, sí. Creo que igual es importante ese punto. Gracias. Ingrid. Maestra, tengo dos consultas bien breves. Cuando usted dice, por ejemplo, que estos modelos de evaluación, ¿no es cierto?, de capacidades adaptativas, se podían aplicar en adultos. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Por ejemplo, ¿es posible aplicar o se aplica en la práctica, por ejemplo, para poder describir un perfil? Voy a poner un ejemplo de una persona que es estafadora, que tiene obviamente todas sus capacidades cognitivas funcionales, ¿no es cierto? Tiene una buena vida social, tiene buen nivel de comunicación, hace actividad física. ¿Uno puede aplicar esto, por ejemplo, para hacer una descripción o un diagnóstico de esa personalidad o no? Bueno, el ICAP español está pensado para personas con o sin discapacidad, El punto es que yo creo que existirían instrumentos enfocados a eso, que tiene que ver como, entiendo un poco el perfil desde la desadaptación social. A eso pensando, yo creo que te podrían servir otro tipo de pruebas más como con ese objetivo, ya como con un tipo de conductas tal vez más. Estoy pensando en algo más disocial o más disruptivo, más que desde estas destrezas adaptativas desde lo funcional.
¿ya? Porque nos podemos encontrar con una persona que tenga unas excelentes habilidades de destrezas personales y comunicativas y para la vida diaria, pero su problema está netamente en lo social. Entonces yo creo que ahí te podría servir otro tipo de prueba. Y lo último que quiero preguntarle, no sé si a usted le ha tocado, por ejemplo, aplicar este tipo de evaluación, ¿no es cierto?, de capacidad adaptativa. En un momento del relato, hoy día comentó que la habilidad comunicativa generaba habilidad social. ¿Cómo se aplica esto, por ejemplo, a una persona que es sordomuda? Que si bien es cierto, no se puede comunicar con todo el mundo porque creo que yo creo que somos muchos los que no hablamos el lenguaje de señas, pero que, por ejemplo, logra entrar a la universidad y estudiar y manejarse dentro de un entorno. ¿Cómo se hace esa evaluación? ¿O eso queda definitivamente disminuido solamente porque no escucha? No, Ingrid, dentro del ICAP a ti te permite poder consignar el tema que los decíamos que es uno de los primeros apartados que tiene que ver con las limitaciones funcionales, y ahí a ti te permite consignar en observaciones cuando existen alguna limitación como sordera, hipoacusia, si es que la persona, por ejemplo, es muda, pero se comunica a través de otro tipo de instrumentos que no tiene que ver con el lenguaje hablado, sino que tiene que ver con pizarras, con tecleras, con lenguaje de señas, etc. Entonces, entendiendo que la comunicación es más que lo verbal. Lo que el ICAP pide es que al menos se comunique con una persona que lo pueda comprender para poder evaluar eso. ¿Ya? Ok. Isabel Pizarro, ¿o quedó la mano arriba? No está. Yasmín. Hola, buenas noches. Quería hacerle una consulta, un poco, es más general, no tan específico como lo que estamos viendo en este seminario, pero resulta que a nivel educacional y a nivel todo lo que tiene que ver clínico, uno entiende que toda la información que se obtiene de los test es confidencial, pero a nivel laboral muchas veces piden que los psicólogos apliquen test, y yo quiero saber cuál es el nivel de confidencialidad que tienen que tener estos test que se van aplicando a los diferentes trabajadores. Por ejemplo, hay procesos de desarrollo en los que exigen que se apliquen ciertos test a los trabajadores, y más de una vez surge que algunas de las personas que fueron evaluadas para ese proceso muestra cierta, no sé si eficiencia es la palabra, pero es como que le falta un poco de lo que se requiere para ese cargo. ¿Y a dónde queda esa información? ¿Es confidencial entre el psicólogo y el postulante? ¿O eso es a criterio de cada empresa? Yasmín, mira, la verdad es que generalmente, no sé cómo funcionaría porque no es mi principal área de trabajo, pero en muchas ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado lo contrario, jamás a mí me han hecho una devolución de cuando he postulado a un trabajo, que he quedado o no he quedado y por qué no quedé o por qué sí quedé. ¿Ya? Es como en ese sentido, en ese contexto laboral, a diferencia de cuando tiene una aplicación clínica o educacional que tiene que ver con un proceso de intervención, gracias a ese diagnóstico, yo voy a poder planificar. Desconozco, Yasmín, no sabría exactamente cómo contestarte, porque el tema de la confidencialidad se entiende que cuando el psicólogo en el área laboral hace el diagnóstico y dice, este postulante no se recomienda, tampoco empieza a ser como la descripción clínica de por qué el paciente, el postulante no queda, sino en el fondo se pone que no cumple con el perfil para el cargo, pero que no cumpla para ese perfil no significa que no pueda cumplir para otros perfiles. Otras cosas, perfecto. Muchas gracias. Yasmín. ¿Y Daniela? Hola, por acá Daniela. Bueno, quiero hacer la siguiente aporte constructivo en realidad. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Frente a la persona que hablaba de las personas sordomudas, bueno, efectivamente hay personas que son sordas y otras que son sordomudas, ¿ya? Pero mi aporte constructivo es de que hoy en Chile, gracias a la ley de inclusión que está vigente, uno puede recurrir al tema de aplicar el test también con el apoyo de un intérprete en lengua de señas. Entonces quizás ella desconocía esa parte, porque, y si no está,
el deber y el derecho del colegio donde esté la estudiante o la persona que lo necesite, debe facilitarlo. O sea, en el fondo lo que uno también tiene que considerar cuando aplica estos tipos de test es la diversidad, porque se puede aplicar, dirán, ¿cómo le aplico a una persona ciega, a una persona sorda, a una persona? Entonces, de repente hay que ayudarse y apoyarse mucho en las ayudas técnicas que ofrece hoy en Chile Senadis, y dentro de ellas están los intérpretes en lengua de señas. Eso. Muchas gracias, Daniela, por tu aporte. Efectivamente, yo lo había olvidado, pero tiene que ver hoy día con el tema de los derechos que tienen las personas en el tema de la ley de inclusión. Así que muchas gracias, Daniela, por el aporte. Daniel Ollarse. Aquí estamos. Justo a tiempo. Justo a tiempo. No, nos pasamos un poquito, pero... Sí, pero es lo de menos. No, y son un par de minutitos, no un poquito. Ya. Primero que todo, te voy a pedir que... Deje de compartir. Claro, si dejas de compartir. Ya, a ver, primero que todo, obviamente les quiero agradecer a todos, les quiero agradecer a todas, y en especial a ti, Jennifer, por esta charla, porque ha estado muy buena. Hubo una gran cantidad de gente además participando, así que se agradece mucho eso. Antes de enviarle el link de la certificación y todo eso, para la gente que esté interesada, les voy a dejar el link de inscripción, o bueno, de inscripción más que nada de compra del curso que va a dictar Jennifer, que es sobre ICAP. Se los voy a dejar en el chat. Y en este momento les voy a pedir a todos, a todas, que no comenten tanto en el chat para que estos links permanezcan ahí y no vayan subiendo tanto, ¿ya? Así pueden tenerlos todo a mano. Lo otro que les voy a comentar es que les voy a dejar el link para que ustedes puedan, bueno, registrar sus datos para que puedan optar al certificado, ¿ya? Como les comenté al inicio de esta charla y para la gente que no estuvo, se los voy a decir nuevamente, ¿ya? Con este link van a poder optar al certificado, que es gratuito, y puede que, si es que mucha gente se inscribe simultáneamente, registra sus datos, puede que a algunas personas les llegue, puede que a algunas personas no. Idealmente siempre recomiendo inscribirse con un mail que sea con terminación Gmail, ya que este certificado se envía en modo de Drive, ¿ya? Entonces así van a poder descargarlo sin problema. Y bueno, en el caso de que no le llegue el certificado en 5 minutos a su correo, les voy a dejar el link ahora, se lo voy a ir dejando nuevamente varias veces, ¿ya? Pero en el caso de que no le llegue en un periodo de 5 minutos, yo les recomiendo que guarden el link y lo intenten más ratito en la noche, quizás mañana temprano, para que no haya tanta congestión en la página y puedan ingresar bien los datos y les llegue nuevamente, ¿ya? Así no hay ningún problema y todas pueden optar a su certificado. Daniel, disculpa, Sí. pausa, antes que haga el sorteo, que me están reclamando por el chat que nunca expliqué lo que era el ABAS. Entonces, se los voy a explicar brevemente porque entiendo que hay algunos que les generó interés. El ABAS es otro tipo de instrumento que también se utiliza para evaluar conductas adaptativas y tiene un rango de aplicación desde los 0 hasta los 89 años. Y lo que hace esta prueba es poder medir habilidades comunitarias, habilidades funcionales también en relación a lo académico, a la vida cotidiana, la vida en el hogar, salud y seguridad, ocio, autocuidado, la autodirección social, motora y en relación al empleo y el trabajo. Es una prueba que lo hace de manera les da un índice global en relación a estas destrezas y les permite de alguna manera poder ir complementando también el diagnóstico con las pruebas de capacidad intelectual como los BESLEP, ¿ya? Por lo tanto, se podría aplicar como complemento con los WIS y también con VICE, en el caso que sean adultos, al igual que el ICAP. ¿Ya? Pero de todas maneras, ADIPA también tiene cursos de certificación de ABAS distintos a las certificaciones de ICAP. Eso, Daniel. Ahora sí. Super. Les voy a ir dejando nuevamente el link del certificado, se lo voy a ir dejando varias veces para que vaya quedando ahí en el chat. Y
Lo primero que voy a hacer es que les voy a compartir pantalla para la gente que quizás tenga a mano el celular y les sea mucho más fácil escanear este código QR, ¿ya? Se lo voy a dejar a la mitad de la pantalla, cosa de que podamos ver el sorteito en esta otra mitad, ¿ya? Aquí tenemos todas las personas que se inscribieron, como ustedes pueden ver son bastantes, pero las únicas personas que van a poder ganar este cupo para el curso de ICAP va a ser la persona que esté inscrita, que sea psicólogo o psicóloga, estudiante de psicología, y se encuentra además en esta charla al momento del el sorteo, y obviamente gana el sorteo, ¿ya? Como pueden ver hay una gran cantidad de gente. Vamos a ver las opciones. Como hay mucha gente, en el caso de que no salga la primera, vamos a poner que pueden haber una lista de 50 personas, en el peor de los casos. Esperemos que esto salga rapidito. Y vamos a darle a confirmar, ¿ya? Les pido, por favor, si es que la persona ganadora tiene micrófono activo, que pueda hablarme por micrófono. Y en el caso de que tenga chat, sí, por favor, que grite nomás. Y en el caso de que tenga micrófono no habilitado, que si es que alguna otra personas que tengan micrófono pueden ayudarme, porque no estoy viendo el chat en este momento porque tengo estas dos pestañitas abiertas, ¿ya? Así que ahí les pido colaboración. Así que vamos a comenzar el sorteito y vamos a ver quién es él o la ganadora. Nicole Contreras. ¿Estará por ahí Nicole Contreras? ¿Estará o no estará? Parece que no. De todas formas, a ver. No, no Nicole está. Contreras, no está Nicole Contreras. Ya, vamos a ir con la siguiente. Vamos a reemplazarla porque al agua. José Matías Gómez. ¿Estará por ahí José Matías? No, no está. No, no lo encuentro. Vamos. Estoy buscando en el chat, así que no hay Ah, como... ya. Súper. Vamos a reemplazarlo de nuevo al agua. Karen Plaza. Karen Plaza estará. No, no, no la veo. Soledad Alvarado. Soledad Alvarado sí está. Sí está. La veo acá. ¿Tendrá micrófono para poder hablar? Si no, por chat nomás. Hola, sí, gracias. Súper. Soledad, te cuento. Ya, fuiste la ganadora del cupo del curso de ICAP, así que te quiero felicitar, te quiero agradecer tu participación, también a todos y a todas las personas que han asistido, y obviamente a Jennifer nuevamente agradecerle por esta charla, por esta excelente charla. Les voy a dejar de compartir un poquito para ordenar un poco. Y Hola. Soledad, te comento que el día de mañana te va a contactar Claudia. Claudia es la encargada del curso de ICAP para que pueda hacer efectiva esta beca y así te pueda inscribir al curso, ¿ya? Así que muy bien. te quiero dar Muchas gracias. muchas gracias a ti, de verdad. Les voy a dejar nuevamente el QR Hola. proyectado. Sí, cuéntame. Hola, ¿me pueden ayudar? Lisa. Sí, fíjese que esto es aparte. Fíjese que el lunes o el martes creo estuve en un webinar igual a este, pero no sé si me pueden ayudar que no recibí el diploma gratis que mandaron. Sí me inscribí y todo, pero no lo recibí. No sé si tienen algún correo que me puedan brindar para que me den ¿Tienes por soporte. casualidad el correo que usaste para inscribirte, o sea, para rellenar esos datos? ¿Recuerdas cuál Sí, correo sí. usaste? Mira, Sí. déjalo en el chat, ¿ya? Cosa de que cuando termine esta grabación, yo después voy a poder descargar el chat, voy a sacar ese correíto y lo voy a buscar en la base de datos para poder enviártelo, ¿ya? Ahorita le mandé mi correo. Sí. Vaya, muchas Ahí gracias. está. Yulisa García 95, ¿verdad? Sí, Disculpa, Súper. disculpa, habla Viviana. A mí me pasó exactamente lo mismo que la colega. Tuve la capacitación del seminario el martes y no me llegó el certificado de participación. Ya, en el del martes. Entonces, deje Sí. el correíto en el chat, no hay ningún problema. Ojalá indíquenme también que es el seminario del día martes para estar atento ahí y saber Hola, dónde Daniel. buscarlo. Muchas gracias. ¿Ya? Ahí va el mío. Daniel, disculpa, a mí también me pasó lo mismo, pero yo ya lo solucioné porque creo que fue un problema de plataforma. Entonces me comuniqué con varios correos que me mandaron desde Adipa y me lo mandaron hoy en la mañana el certificado de la participación del martes.
Sí, por eso mismo. Los certificados generalmente quedan guardados en nuestra base de datos, pero a veces no se envían por el atoche de gente que lo saca en el mismo momento. Entonces puede que los tengamos guardaditos por ahí. Entonces, por eso les pido que me dejen los correitos ahí para poder revisarlo bien, ¿ya? Así que, para terminar esta sesión del día de hoy, les quiero agradecer nuevamente a todos y a todas. Que tengan una muy linda noche, que tengan un excelente término de semana y una muy buena mitad de mes. Así que muchas gracias a todos y a todas, que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao, que estén bien. Gracias. Chao, gracias. Gracias, chao, Chao. gracias. Chao. Chao.